ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves, como algunos ya conocen, aquellos que han venido escuchando nuestro programa, saben que hoy es jueves de Aguas Profundas, donde tocamos temas profundos de la palabra de Dios, donde llevamos la lectura más allá de una lectura simple, sino de escudriñar, como dice la palabra, y extraer todos esos hermosos tesoros que el Padre allí ha dejado para nosotros. Ahora, antes de entrar en este tema profundo, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de entender sus palabras, de guardarlas en nuestro corazón, recibirlas con mansedumbre y luego entonces llevarlo al mejor escenario, ponerlos por obra, porque si no nos hacemos mentirosos y no es la idea. La intención del Señor a través de estas palabras es que podamos captarla, digerirla y ponerlas por obras para que hagan el efecto por el cual Él nos ha entregado esta hermosa palabra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia y le pedimos la dirección al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme a la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tremenda palabra que hoy el Señor nos regala para que aprendamos cosas nuevas. Estoy seguro que así será. Primero notamos que el Señor actúa de una manera que nos deja un tremendo ejemplo, y es sobre la humillación. Y este contexto, ahorita que vamos a estar meditando en él, vamos a darnos cuenta que tiene tal profundidad. Pero aquí también la palabra nos está arrojando una información que a lo mejor muchas personas desconocen. Y es lo que hay por encima del cielo, lo que estamos aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra. Esto es tremendo porque la misma palabra de Dios se encarga de poder despejarnos todo tipo de duda, toda incertidumbre sobre lo desconocido. El Señor nos está ilustrando los escenarios que están fuera de nuestra vista humana y nos está diciendo, mira, quiero que sepas que la vida del hombre no acaba simplemente con la muerte, que no es solamente lo que tú ves a tu alrededor, sino que hay otras dimensiones que están por encima del cielo y otras dimensiones que están por debajo de la tierra. Pero ahora, lo más bonito que podemos ver aquí en todo esto es que el gesto de humillación le otorgó un poder, una autoridad a Cristo, sin a lo mejor estar haciendo cosas para obtenerla. Fue recompensado por haber actuado de la mejor manera. Miren, si analizamos bien este pasaje, nos describe una de las más hermosas cualidades y sorprendentes que nos impacta con relación a la persona de Cristo. Una humillación no simplemente cualquiera, sino una humillación inteligente. Y usted me dirá por qué. Porque la Escritura describe que Él se humilló a sí mismo. Y esta connotación debe ser para nosotros muy importante entenderlo. Porque ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que Jesús se humilló a sí mismo? Para poder entender esto, vamos a hacerlo con nuestra propia vida. Nosotros sabemos que la palabra nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que constantemente tenemos que luchar para evitar que estos frutos de la carne salgan y dañen nuestro testimonio, nos opaquen nuestra vida espiritual y que nos hagan cometer errores que a lo mejor están fuera del contexto de las ordenanzas del Padre y que traerá graves consecuencias.
El problema de todo esto es que nosotros como seres humanos estamos en la incapacidad de muchas veces poder refrenar muchos frutos que están en nosotros. Uno de esos frutos que más prolifera y que hacen parte de esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas es la altivez. Acuérdese que la altivez nace en el mismo cielo cuando este ser creado con tal hermosura y con tal poder se dejó corromper, se dejó contaminar, teniendo en su corazón anhelos de altivez, de ser como Dios. Y por eso, cuando el hombre es tentado, el enemigo lo hace precisamente con este mismo fruto, con esta misma estrategia. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo el enemigo? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol, porque sabe que si ustedes lo comen van a ser como Él. Y todo esto le fue atractivo a Eva, quien pecó juntamente con Adán. Pero el principio de todo esto fue anhelar ser como Dios. Y esto se puede llegar a reconocer o identificar como un principio de altivez. Por lo cual ellos fueron desechados del lugar donde Dios los tenía, al igual que sucedió con Satanás. Él fue expulsado del reino de los cielos. Pero ahora, ¿qué pasa? Dios, conociendo nuestra naturaleza, viendo nuestra incapacidad, entonces muchas veces, como Él sí conoce lo que hay profundamente en nuestro ser, nos lleva a ciertos procesos de humillación para que entonces de alguna manera mengue nuestra altivez, que es un principio satánico como ya hablamos. Lo que sí debemos de entender para ser conscientes de nuestra naturaleza es que nosotros nacemos bajo esta condición, estas actitudes de maldad, porque lo recibimos por herencia. Ahora, no reconocer todo esto es un error, aunque Dios es consciente de todo esto. Los que no somos conscientes muchas veces somos nosotros los seres humanos, y la razón es porque hemos construido un mecanismo de defensa y por querer demostrar lo que no somos, entonces demostramos una falsa humildad. Pero a Dios no le podemos engañar, y es esta la razón por la cual Dios entonces nos procesa, lo que ya hablamos, nos lleva a escenarios de humillación, porque entre otras cosas es la única manera, lamentablemente, que Dios encuentra para tratarnos en esta área. Pero hablando sobre la humillación de Jesús, que es el tema central de esta Aguas Profundas, podemos ver la manera tan inteligente de Cristo, que no solamente reconoce la necesidad de que esta naturaleza sea humillada para arrancar ese gen de altivez, sino que no esperó que Dios lo hiciera, sino que lo hizo Él mismo. Y es aquí donde está lo profundo de esta palabra. Pablo siempre nos enseñó la importancia de imitar el carácter de Cristo. Por eso considero que lo que el Padre nos está dando a entender a través de esta enseñanza es que este comportamiento vale la pena imitar. Y usted a lo mejor me dirá, pero ¿de qué manera lo podemos empezar a hacer? La forma correcta es que cada día hagamos cosas para que la altivez sea puesta en poco. Porque el que se humilla, dice la Escritura, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Yo creo que muchos conocen ya esta palabra. Pero ahora, quiero exponerles un ejemplo de lo que es la verdadera humillación, de qué manera lo podemos hacer. Juan 10:18 nos muestra el mejor escenario. Dice Jesús que nadie le quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. Tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Note lo profundo de todo esto. Él tenía la disponibilidad, el poder, la autoridad de su Padre. Pero aún teniendo todas las posibilidades, Él simplemente se negó por obtener un favor mayor, para buscar un beneficio para toda la humanidad. Es esto humillarse. Cuando usted no pone por encima todos sus conocimientos, todas sus propiedades, para decir, yo voy a servirle al Señor en la iglesia, aunque me toque estar en la puerta, cuidar los carros. Yo tengo cómo
no estar en esta situación, pero simplemente lo hago por agradar a aquel que me ha dado todo lo que tengo. Simplemente lo hago porque considero que es una manera de servir, de ser útil en el reino. Esta es una verdadera imitación de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque note, durante muchos capítulos de este mismo libro, el Señor Jesucristo sigue dando ejemplo de lo que significa la humildad que Él quiere que nosotros imitemos. En el capítulo 13 de este mismo libro, verso 4 dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla, se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagar con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Pedro, como siempre, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente aquí el Señor quería enseñarle el principio principal y la hermosa cualidad que le representa y dejarla plasmada en sus discípulos para que ellos luego la replicaran. Por ahí en el Evangelio de Lucas también nos da otro ejemplo. Dice en el capítulo 14: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es muy hermoso poder entender lo que Jesús está explicando aún con parábolas, pero poderlo ahora llevarlo a nuestras propias vidas, porque entonces de esta manera podemos sacar mayor provecho de lo que Él vino a impartir a la tierra. Quiero cerrar con dos citas bíblicas que van a ser el cierre de esto profundo sobre la humillación de sí mismo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como siempre, nos abre un poco más el escenario para poder entender todas aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dice la segunda carta a Corintios, capítulo 8, verso 9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, escuche bien, lámpara a tus pies, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. O sea, toda esta intención de humillarse a sí mismo tenía un propósito mucho mayor y en relación, en privilegio para nosotros, porque ya hablamos que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros arrastramos esa maldición de la naturaleza pecaminosa. Nosotros no pedimos ser así, simplemente lo heredamos porque hubo un principio de altivez que dañó de alguna manera esa línea genética que el Padre había plantado en el hombre. Pero entonces Jesús viene a intervenir nuevamente en nuestra genética y es dándonos un principio, haciéndose pobre, para luego Él recibir gloria y esa gloria compartirla con nosotros para que volviésemos a retomar el lugar que el Padre tenía para cada uno de nosotros. Lo que estaba haciendo Jesús era mostrar el carácter de la imagen de Dios, porque Él es la imagen de Dios. Pero ahora es necesario que entonces en cada uno de nosotros se refleje esa imagen, y es a eso lo que se refería Jesús cuando dijo: así como tú y yo somos uno, ellos también lleguen a ser uno conmigo. Y esto tiene relación cuando la palabra en Juan 1:12 dice que cuando abrimos nuestro corazón, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Abrir nuestro corazón va más allá de una confesión de decir acepto a Jesucristo, sino de tener la capacidad de que ahora no vivo yo, como dijo Pablo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo hago ahora tiene que ser en relación a esa imagen, a ese modelo que sigo. Por eso nos llamamos cristianos. Entonces, abriendo este corazón, tenemos que humillarnos, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es aceptar lo que el Padre nos dice. Si el Señor nos dice que tenemos que amarnos los unos con los otros, pues tenemos que hacerlo. Si el Señor nos dice que tenemos que perdonar aun cuando no queremos, tenemos que hacerlo.
Y esa es una forma de humillación. Pero al mismo tiempo estamos trabajando nuestro carácter y nuestra naturaleza pecaminosa que tiende al ego, a la altivez, a la arrogancia, a la necedad y a la desobediencia. Pero todo esto es necesario. Entonces, terminamos con la cita más célebre con relación a este tema, que está en Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Espero que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Entender ese gran principio, gran ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Un carácter hermoso, una personalidad extraordinaria, digna de ser imitada. Y que de ahora en adelante meditemos mucho en esa palabra. Yo me incluyo allí, para no dejarnos dominar de nuestra naturaleza humana, sino humillarnos a nosotros mismos y no esperar que por causa de nuestra altivez sea Dios quien nos humille. Si te ha gustado este tema, por favor, ayúdanos a compartirlo, danos un me gusta allí en nuestro canal de YouTube y escríbenos tus comentarios, compártenos qué tal te parece este tema de aguas profundas. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara a tus pies. Con usted.